Hola queridos amigos, hoy seguimos meditando en la palabra de nuestro Dios y lo hacemos a través del libro de Números capítulo 19. Estamos mirando en las escrituras cómo la palabra de Dios nos va mostrando diferentes escenarios en los que atraviesa el pueblo de Israel a través del desierto en su camino hacia la tierra prometida. Y hoy día miraremos un importante aspecto de la vida del pueblo de Israel que es recurrente en diferentes capítulos de la Biblia. Vemos el llamado de Dios a una vida de pureza, una vida de santidad. Capítulo 19 nos va a hablar la necesidad de presentarse delante de Dios totalmente purificados, tanto de la forma moral como también de la forma física. Estar delante del Señor no era poca cosa, era un aspecto muy importante para el Señor mismo, para Dios mismo. Estar delante de su presencia totalmente purificados es una prioridad para nuestro Dios. De ahí que la importancia de los sacrificios, la importancia del derramamiento de sangre para poder presentarse delante de Dios totalmente puros. Ellos sabían que al derramar la sangre de un novillo o de una vaca, ellos podían confiar en que sus pecados eran perdonados a través del mandamiento de Dios. No es que la sangre de estos animales químicamente tenían un efecto purificador de sus mentes o de sus corazones. Era una fe en que si Dios decía que derramando sangre de un novillo ellos iban a ser perdonados por sus pecados, pues ellos estaban dispuestos a hacerlo de esa manera. Es así como funciona o se desarrolla todo el aspecto ritualista del libro de Números, del libro de Levíticos, de todo el Antiguo Testamento en realidad. Entonces que el capítulo 19 nos presenta esa importante necesidad de presentarse ante Dios totalmente purificados. Las impurezas en la vida rompen nuestro corazón, rompen nuestra comunión delante de Dios. Nada impuro puede estar en pie delante de Dios. Es ahora que al mirar el libro de Hebreos podemos nosotros observar cómo la misma Biblia nos va a decir que la sangre de Cristo es la que realmente limpia nuestros pecados más profundos del corazón. Puede limpiar nuestras propias conciencias. Es diferente a la sangre de estos animales que eran presentados para poder purificar, para poder limpiar, que tenían su significado frente al mandamiento de Dios. Pero Jesucristo, al venir a cumplir la ley, es en su sangre que se abre y que se sella un nuevo pacto que en su sangre es derramada, en su sangre es cumplida. Este nuevo pacto es el perdón de pecados, es la limpia conciencia. Por eso debemos mirar nuestras vidas y debemos mirar ese efecto purificador de nuestras conciencias que realmente sucede cuando reconocemos que hemos vivido ofendiendo a Cristo, ofendiendo a Dios, al no reconocer que Cristo Jesús es Dios en primer lugar, al no reconocer que Cristo Jesús es el Señor, es el amo de nuestras vidas, al no reconocer que estamos viviendo una vida que más busca su propia satisfacción que el complacer a Dios. En este día, mirando el libro de Números, capítulo 19, y mirando aún mucho más el libro de Hebreos, también debemos ver otro símbolo de la purificación que es el agua. El agua mencionada en el libro de Números, el agua también mencionada en el libro de Hebreos como un elemento que purifica nuestras vidas. También debemos observar con sumo detenimiento, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Y si hemos leído versos anteriores de este que estamos leyendo de Hebreos capítulo 10, 22, vamos a ver cómo la sangre de los machos cabríos no tienen el poder. Hebreos 10:4. Es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Pero entonces, más adelante, va a decir en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Qué importante es mirar a Cristo Jesús, en primer lugar, para limpiar por medio de su sangre nuestros pecados. Ahora sí, con una sangre purificadora, que es la sangre de Cristo, podemos mirar el otro símbolo, que es el agua que limpia, el agua que purifica también nuestras vidas. Esa agua, Efesios 5:26, va a decir que dentro del contexto de comparar que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, dice la Biblia en Efesios 5:26 que Cristo se dio por su iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Queridos chicos, la palabra de Dios. Y no me refiero a la Biblia, que obviamente es la Biblia. Me refiero a lo que Dios habló, a lo que Dios habla a través de la Biblia. La Biblia se puede leer de dos maneras, como un libro intelectual o como la palabra de Dios. Si lo lees como un libro intelectual, podrás adquirir conocimiento mental, pero no te hablará al corazón. No podrá lavarte, no porque no tenga el poder, sino porque tú y yo la podemos leer solamente como un documento intelectual. Pero si lo leemos como la verdadera palabra de Dios, como lo que es la auténtica palabra de Dios, lavará nuestras vidas, nos santificará. Así que yo te animo en primer lugar a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y lo segundo, si ya lo has hecho, a que evalúes cómo lees la Biblia. De repente lees la Biblia y sigues con esos deseos que quieres que Dios quite. Pues no es problema de la Biblia, es nuestro problema. Leamos la Biblia como esa palabra que cambia nuestro ser, como esa palabra que purifica, que santifica nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacerlo de forma práctica? Así como cuando de repente tú estás jugando tu PlayStation y tu mamá o tu papá te habla y tú no prestas atención porque tu concentración estaba en otra cosa, pues de la misma manera sucede con la lectura de la Biblia. Trata de tener todos los sentidos enfocados en tu lectura bíblica, pero no dejes de orar antes y decirle: Señor, háblame y no permitas que me levante de este lugar sin que tú hayas hablado a través de la lectura de la Biblia. Comienza a forjar esa disciplina y verás cómo en la gracia de Dios Él te va a santificar, Él va a limpiar tus pensamientos a través de una correcta lectura, de una correcta meditación en la palabra, en la Biblia, en la Escritura. Señor, ayúdanos a leer correctamente tu palabra para poder, Señor, realmente experimentar el poder santificador de ella. Lávanos, Señor, con tu palabra, con tu voz, con tu mensaje que podemos escuchar a través de la lectura de la Biblia, porque la Escritura dan testimonio de ti, Jesucristo, y tú, Señor Jesús, eres ahora el medio por el cual Dios habla. Oh Señor, háblanos, santifícanos, límpianos, en primer lugar con tu sangre, aceptándonos, Señor, nuestro pedido de perdón porque hemos vivido ofendiéndote. En el nombre de Jesús. Amén.